esto. Lo tenemos a Pablito, lo tenemos a Nicolás, los tenemos a todo el equipo casi completo, casi completo de diagonales, porque hoy hacemos, te decía, un programa especial para analizar cómo fue el cierre de listas. Nico, buenos días, ¿cómo andás? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien, me hubiera gustado estar en un asado el sábado de la noche, quiero decirlo. Yo estuve a punto de ir a un asado el sábado de la noche, pero muy tarde probablemente para bebé de 3 meses. Muy tarde para padre de bebé de 3 meses. Entonces no pude. Y sí. Pero ya vendrán esos momentos en que sí. Ya va a llegar, Sí, ya va a llegar. sí. ¿Era el mismo lugar donde estuve yo? Me imagino que sí. Me parece que sí. Porque Nico decía que capaz Sí. iba a ir con vos. Así que Yo fui después. si fuiste a ese lugar. Sí. Yo no tuve tanta suerte, estuve hasta última hora. Primero había una última hora. Sí, o sea, tu cierre era a las 12. Una segunda última hora. Un cierre a las 12 que uno dice, bueno, Hasta que escribís. claro, pero bueno, ponele que Capaz 10 y media, capaz te 11. llega a las 10. Vos sos estamos. muy optimista. Bueno, A vos te gusta soñar. en ese momento literalmente se estaba partiendo el peronismo. ¿Qué O sea, carajo? Sí, no, los mensajes que me llegaban en ese momento, a esa hora. y- Tremendo. Bueno, así que hubo una segunda última hora, que eran como las Las 2 de la mañana, que después terminó siendo bueno, no sabemos qué está pasando. Y terminó... ¿Cómo resolviste? No, me fui a dormir, chicos. Ok. La verdad. No, bueno, ¿qué? Escribiste como Hernán, sin no veas definiciones. esto, no veas esto, Hernán. ¿Cómo te fuiste a No, dormir? sin definiciones. No, Se prorroga. Claro, había una cierta idea, teníamos armado más o menos el material básico, había una cierta tendencia de lo que podían ser las cabezas de las listas, porque después había una discusión. Sí, más chiquita. Claro. De la- Sí, no sé si decir Bueno, chiquita. chiquita en No, porque sentido hubo de sorpresas. Claro. De hecho. Entonces. ¿Y cómo se terminó resolviendo? Y Narralo para es para el ajeno. Es una pregunta para mí que de hecho quería traer hoy para charlar con ustedes, que cómo se terminó definiendo quién ganó en este cierre de listas. Hay distintas maneras de pensarlo, de abordarlo, de entrarle al tema. Podés mirar la cantidad de lugares con la que se quedó cada espacio, podés mirar Las cabezas. las cabezas de la serie, de las El que no ganó principales. seguro fue Massa. Pero bueno, es lógico también. Bueno, ahora si quieren lo charlamos. Y es que en Tengo cantidad ganó Máximo y en cabezas ganó Axel. Sí, no sé si no ganó Massa A ver. puede vender su rol como articulador de la unidad Bueno. y puede decir que desde una posición minoritaria no perdió. Claro, porque Sí, es cierto que el, no. el es axelismo mucho más tiene más cantidad de Sí. intendencias de municipios. La cámpora menos, pero tiene más cantidad capaz de presencia territorial, te van a decir ellos. Sí. El masismo era, es verdad, la pata más corta de esa mesa, donde él mismo lo dijo siempre, Massa siempre te dice lo mismo: yo soy el armador, yo no quiero tener el protagonismo, Sí, yo quiero está bien. Bueno, el otro coordinar día- los esfuerzos, siempre te va a decir lo mismo. y Bueno, me por pare- eso. Pero igual si El están otro todos día un poco no solo- descontentos, es que es un buen acuerdo. Sí. Yo soy de ese Es lema. que sí, es que no si van a nadie quedar está nunca contento del todo, es Sí. que es un buen acuerdo. Sí, Para sí, mí sí, Porque igual- todos tienen que ceder un poco. Sí. Creo Tal cual. que todos están relativamente contentos igual, ¿eh? Está bien, o sea, Porque- nadie más contento que Claro. los demás, ¿viste? Como, bueno, yo un poco descontento con algo, pero un poco conforme, como... A la primera va Cato y a la tercera va Magario. Eso me parecen Sí. nombres Si fuertes quieren- de Kicillof. Ah, sí. Yo pensaba, podemos tener un momento crónica del cierre, porque, chicos, hubo de todo. Sí. O sea, de todo. En lo del corte de Quiero, luz. quiero que eso lo compares con lo que va a contar Pablito, también que lo sumo a la mesa, porque la crónica de la Libertad Avanza, buenos días, Pablito. La crónica de la Libertad Avanza no se queda corta el cierre. ¿Cómo andás? No, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto. ¿Cómo andan? Yo pensaba recién lo que decía Nico. Bueno, y esto es un buen acuerdo si las partes en algún punto están descontentas. Y a colación de lo que venían diciendo ustedes al principio del programa, que pasa por la cabeza de
Daniel Parisini, que pasa por la cabeza de Traductor Te Ama, que pasa por todas las cuentas anónimas que desde hace 2 días estaban dando vueltas en el ecosistema de Javier Milei y que nada, cerraron de la peor manera, ¿no? Fue una crónica, de hecho, si uno se pone a pensar, el mensaje de Milei con el que llega a la presidencia en el 2023 contra la casta, lo que se termina viendo es que el armado de Karina Milei y Sebastián Pareja tiene mucho de casta. Eso es un adelanto, ¿no? Recontra. Para los nombres que vamos a empezar a desarrollar. Y al PRO no le fue tan mal. No, tampoco le fue mal a los radicales, ¿no? Exactamente. Bueno, y ahí desprendimientos que tienen que ver con la interna, que podemos hablar de la Libertad Avanza, un tercer espacio que se cuela en la discusión para ver si efectivamente en el terreno de la polarización de, qué sé yo, 85 puntos que se dividirán entre el peronismo y la Libertad Avanza, está ese hueco para que el armado de Somos Buenos Aires pueda hacer un papel digno y ¿por qué no meter legisladores? Que es el sueño de algunos que vienen de las huestes peronistas. Tiene varios radicales. intendentes, Somos Buenos Aires. Sí. O sea, eres el segundo en cantidad de intendentes. ¿El segundo en cantidad Sí. de intendentes? Mirá. Sí, está Fuerza Patria y después el que más tiene en segundo lugar es Somos Mirá Buenos vos. Aires. Exactamente. Entonces, desde esa atracción es que tiene posibilidades Sí. de hacer una elección quizás buena. Bueno, Sí, de hecho, podés hay- tener un escenario de tercios ahí entonces. Exactamente, hay secciones electorales donde este armado que se autodenominó de alguna manera como las fuerzas del centro, que queriendo jugar ahí un poquitito con en la discusión con las fuerzas del cielo y etcétera, creo que va a tener potencia para pelearle, no sé si digo mano a mano a los otros dos grandes espacios, pero sí que va a ser un actor importante, y ahí la pregunta me parece que es ¿a quién le saca votos? Porque No sé, porque también es un espacio, o sea, yo creo que con la cantidad de ausentismo que hubo en las últimas elecciones, si va a buscar un poco ahí, que es un poco el elector descontento, ¿no? Descontento con el oficialismo nacional, descontento quizás también con el peronismo, no sé. sí, pero te sumo un elemento ahí, Sí. que hay que pensar no solamente en el votante que va a ir genuinamente a poner su voto en la urna porque tiene una posición política o una posición frente a lo que está pasando, sino también en los aparatos de los intendentes. Y ahí es donde digo que este armado puede tener potencia en algunas secciones electorales. Digo, no sé, Julio Zamora, Sí. encabezando la primera sección electoral. Tigre tiene más de 300.000 electores habilitados. Es un jugador pesado. Los intendentes radicales en la cuarta sección electoral. Pasaglia en la segunda, con lo que puede arrastrar también ahí, que hicieron un acuerdo, si bien no está dentro del frente. Me parece que también ahí los intendentes son claves porque va a haber mucho aparato y mucha movilización del voto, y justamente en un escenario de poca participación, Sí, yo creo que eso va a pesar. Creo que van a sacar mejor, van a rendir mejor Somos Buenos Aires en los distritos donde gobiernan ellos, Claro. ¿no? Entonces, Que no son pocos. no, como decía Coti, son la segunda con más cantidad, entonces yo creo que ahí les va a ir mejor que en el resto. No digo que va a salir primero, pero también el intendente tiene esto, ¿viste? De que te lo dicen todos los intendentes. Cuando algo pasa mal, al vecino le va mal con algo puntual, al primero que va a golpear la puerta es al jefe distrital. Entonces, si el intendente hace mal las cosas, o en realidad pasa algo malo en su vida, en su círculo, va y le golpea la puerta al intendente, aunque no sea el responsable, capaz es el gobernador, capaz es el presidente, pero le golpea al intendente. Si algo va bien, yo creo que se lo va a reconocer al intendente también, más allá de que capaz sea responsabilidad del gobernador o del presidente lo que pase. Me refiero en general, ¿no? No con los colores políticos estos, sino en general. Entonces yo creo que capaz, si hay una buena gestión ahí, puede llegar a reconocer al intendente lo bueno que tiene. No significa que vaya a sacar más votos que Fuerza Patria o que, ¿cómo se llama? Alianza, La Libertad.
¿Cómo es? Alianza de la Libertad Avanza. Alianza Alianza de la Libertad Avanza. O sea, ¿Vieron- igual vieron- que el vieron nombre, el pero meme Alianza este Avanza. Rima de igual, China? No, es Rima. muy cacofónico, no sé si rima. Es malísimo. Es cacofónico, chicos. ¿Vieron el meme este de China que le hace una propuesta a Taiwán para unificarlo, de tener en cuenta las dos Sí, banderas? es espectacular. Y que China propone considerar la primera parte de la bandera china y la segunda parte de la bandera de Taiwán. Y la segunda parte de la bandera de Taiwán es todo rojo, como la segunda parte de la bandera de China. Entonces es mantener la bandera, digamos, ¿no? Es eso, Alianza había de visto, Libertad che. Avanza. Che, este es un laburo de Pablo Salinas que publicó en Twitter de, digamos, el dato que traje antes de la cantidad de intendentes Fuerza- que tiene cada fuerza política. Patria 84. Somos Buenos Aires 33, La Libertad Avanza 10. ¿Potencia? ¿Qué es Potencia? Y Nuevos Aires. La izquierda. El partido de Talarico. Claro, es verdad, Eugenia María Talarico. Talarico. ¿Y Nuevos Aires? No la conozco, Nuevos che. Aires. No la conozco. Bueno, lista corta 6. Gran trabajo esto. 84 distritos tiene el Fuerza Patria. Un montón. Me cuesta llamar Pues a es Fuerza en, Patria es en todavía, segundo ¿eh? lugar, Ahí- pero con una gran diferencia, ¿no? No, por supuesto, pero igual. Igual. Sí, Pero en bueno, esos- triplica la Libertad Avanza, En perdón. esos 84 me parece que están contados, por ejemplo, Tigre, que Julio Zamora, porque 84 fueron los que se ganaron en 2023. Pero- Por ejemplo, Nuevos Aires Esteban es Alessandro. Echeverría, no sé Ah. si está también contabilizado ahí. Pero bueno, más o menos los números son claros. O sea, Fuerza Patria tiene una potencia de intendentes muy contundente. Y No como- creo igual que Julio Zamora esté contado, ¿eh? O sea, de hecho es una de las caras visibles más resonantes en el 2020, de Somos. pero en el Podemos 2023 entrevistarlo ganó como después, Fuerza Salinas. Patria. Por eso. Sí, pero ahora está en Te Somos. digo porque Como Unión por la ayer Patria. estuve en el canal con la entrevista con Pablo Salinas, perdón, y al mismo tiempo estaba Julio Zamora. Si no hubiera estado, digamos, Si hay- contemplado ahí, es lo hubiera fácil. dicho. Si hay algún otro intendente de la primera que Claro, está que no en sea- Somos, que no sea Zamora, está considerado en la otra. Porque tiene uno solo, parece, en la primera. Ujú. Mirá vos. Ah, Bueno, claro, el espacio potencia lo lanzó la intendenta de Adolfo González Chávez, que se llama Lucía Gómez. Y tiene candidatos en todas las secciones, menos en una, que Mirá. acá estaba chequeando, que es la segunda, en la segunda. En todas las demás tiene participación. che, Sí, y la lo libertad. de- lo que Sí. yo te confirmo es que en el 2023 Unión por la Patria ganó 84 intendencias. Ah, bueno. Ah, es verdad, tal cual. Y ahí Julio Eh, Zamora ganó por el frente. La Libertad Avanza tiene 4 en la primera, que ahí está incluido Valenzuela, 3 en la segunda, 2 en la quinta, 1 en la sexta. La Libertad Avanza, los intendentes son los radicales, salvo Montenegro, Valenzuela. Claro, Valenzuela, exactamente. ¿Y qué otro más es el PRO? Bueno, la de no. Vicente López. Claro, exactamente. Que es de la primera también. Realmente ese fue el daño colateral que pudieron evitar, porque hasta último momento del sábado nosotros estábamos preguntando todo el tiempo qué pasa con Vicente López. Esa era una de las inquietudes, ¿no? Javier Milei en esta cuestión de establecer tabula rasa deja siempre afuera a Jorge Macri. Sí. Y bueno, ahí tenemos a la intendenta Soledad Martínez, que responde directamente. Sí, después tenés esto que decíamos, Montenegro, Soledad Martínez y bueno, Valenzuela ya Es había, la Libertad ya había Avanza. dado el salto. Sí. No sé si en ese dio cuadro el salto. estará ya contemplado, pero se había anticipado. Y creo que esa es una de las piedras fundamentales de por qué encabeza la lista, ¿no? Ahora, Fue leal desde un primer momento. sí. Y el de San Isidro también estaba ahí como por pasarse, pero sí en PRO me parece. Ahora, Sí, Pablo, vos Ramón Lanús todavía se mantiene. se mantiene bien. Vos le preguntábamos a Nico recién si alguien ganó, decía todos perdieron, más o menos, ¿no? Diría que todos ganaron. Todos más que ganaron, todos ganaron, perdieron. perdón. Todos perdieron, dijo Coti. Él dijo que todos ganaron. ¿Vos qué planteás en la Libertad Avanza? ¿Ganadores, perdedores? Creo que está clarísimo perdedores, ya lo venimos comentando. Perdedores no tanto. Digo, nosotros los últimos 2 meses estuvimos hablando de cómo se perdía el amarillo en el mar violeta Sí. y el PRO resignaba el sello,
Sí. resignaba territorio, Pero no candidaturas. resignaba espacio en la negociación. Finalmente, incluso para tomar aire y decir, bueno, y salir airosos justamente, afuera de la mesa chica, con Karina Milei y los hermanos Menem, Cristian Ritondo y Diego Santilli también tuvieron que dar libertad de acción a varios de sus intendentes. Mm. Eso lo vamos a ver seguramente. Ustedes preguntaban hacia quién viraba el voto de los terceros espacios, Ujú. y yo pensaba la segunda sección electoral o la cuarta, estamos hablando de zonas productivas como San Nicolás, 9 de julio, bueno, ahí bueno, la gente del PRO no cerró la alianza y se fueron. En el caso de la segunda sección electoral, el armado de los Pasaglia, el que es intendente ahora y el que estuvo antes, que es el hermano, ya se habían ido, hicieron su espacio que se llama Hechos, y allí, ahí tuvieron la primer fuga, que después siguió el fin de semana con lo que pasó con el intendente de 9 de julio, Petreca, en la cuarta sección. Y son golpes bastante fuertes. Por más que uno no termine de decir, bueno, evidentemente todos los votos de estas secciones los va a perder el PRO y no el peronismo, yo pienso que efectivamente esto puede, en un momento donde también hay que ver la cantidad de gente que va a ir a votar, la atracción que llevarán los distintos jefes comunales con su territorialidad y todo, puede ser un punto de desventaja para la Libertad Avanza. Y ahí el PRO Sí. salió desfavorecido. Salió Por más de que desfavorecido. no son, por más de que no fueron los principales perdedores, ¿no? Está Ahora, clarísimo ya quiénes fueron. ahí planteaban en el graph si la Fuerza del Cielo perdieron contra la casta. Para mí que sí. Más allá de esto de que decir el PRO salieron desfavorecidos, quedaron en lugares muy interesantes y la UCR también, y no son la renovación de esos partidos, son los mismos de siempre. Quizás hay algo de Si vos que ves- ya veíamos venir el tema del PRO, o sea, por lo menos esto Sí. interpreto yo, es como que ya hace tanto tiempo que venimos viendo la rendición del PRO Sí, frente a la Libertad capitulación Avanza, total. que es como, bueno, listo, ya lo naturalizamos, y a la hora de analizar cómo fue el cierre de listas, quizás uno no espera mucho No. de alguien que se rindió, ¿no? De un No. partido que se rindió ante otro que fue fagocitado, en este caso por la Libertad Avanza. Entonces, bueno, tal vez por eso Claro. la lectura general es que los En la grandes próxima- perdedores son las fuerzas del cielo y los que responden a Caputo y no tanto el Que PRO, eran porque los era como, bueno, chicos, esto ultraleales. ya lo esperábamos. Que se hacían los ganadores, los cancheritos, de mirá, vos te vas a rendir a mis pies, qué sé yo. Al final se rindieron, pero les ocuparon todos los lugares. Lo cierto es que en las próximas horas va a haber reunión en el PRO para llevar conclusiones de lo que fue el armado final. Cristian Ritondo y Diego Santilli se intentan convencer a sus correligionarios del éxito de estas negociaciones. Ellos dicen, nosotros tenemos que defender 12 diputados y 12 senadores provinciales. El partido pone en juego eso. Conseguimos meter 8 y 9 de senadores y diputados, Ah. y después dicen, Mirá. de 160 concejales que están en disputa, podemos meter 120. Estos son los números cuando vos preguntás O sea, hubo una poda, en los equipos del Santilli. vos Exactamente. decís. Hubo una poda de lo que, Sí. de lo que renovaba. Exacto, pero no fue, ellos dicen, la catástrofe podría haber sido peor. Eso es lo que te dicen por dentro. Mirá. Y a mí me interesa preguntarle a Pablo, ¿qué va a pasar con las fuerzas del cielo de acá en adelante? ¿Se van a meter en la campaña? ¿No se van a meter? Porque ahora se habla de esto de, bueno, Santiago Caputo queda relegado a una especie de asesoría de campaña, pero ¿se va a bancar ese lugar? Pareja le va a dejar, le va a dar ese espacio. Es muy poco probable eso que planteas, Nico. Yo pienso que van a seguir con esta dinámica. Es decir, el armado que incluye Sebastián Pareja, con esta pregunta de casta y casta, bueno, gente que viene del PAMI, gente que viene del ANSES, gente que viene de escuelas de formación de debate, de análisis político, que es un pequeño reducto, pero que tiene mucha preponderancia en los armados que finalmente se desarrollaron. Me parece que no hay lugar, por cómo viene la estrategia en la provincia de Buenos Aires, para, no sé si la palabra es innovar, pero sí abrir hacia armados que no llegaron hasta este puerto, digo, Santiago Caputo.
Santiago Caputo quiso hacer el salto hacia la estrategia política. Y el mensaje fue claro, el mensaje fue, vos quedate con la justicia, vos quedate con YPF, vos quedate con distintos estamentos que son importantísimos para la gestión, pero no te metas en el territorio porque de la política se encargan otros. Y eso no va a cambiar. ¿Y eso por qué? ¿Cuándo fue esa decisión? ¿Le dieron una oportunidad que la cagó o qué pasó? Creo que la desconfianza fue increciendo en las últimas semanas. Eh, Incluso... Porque, bueno, perdón, Pablo, ya- pero desconfianza, pero vos mismo lo dijiste. Él es el operador detrás del Poder Judicial, él es el que negocia con la Corte Suprema de Justicia lo que Milei quiere. No lo conseguirá después, pero o sí, no sé, pero detrás de lo de Cristina estuvo él, estuvo Santiago Caputo, dicen algunos. Él es el que maneja la guita de YPF, que es la mayor caja que tiene el gobierno nacional después de el Poder Ejecutivo directamente. Él maneja todas esas cosas. ¿Por qué no le dan esto también? Creo que la estrategia de dividir los reinos, por así decirlo, en el Triángulo de Hierro se va a mantener. Karina Milei impuso todos los armados que quiso, salvo en el caso donde mejor le fue a la Libertad Avanza en las elecciones del Chaco, Sí, que que ahí fue fueron donde se las fuerzas de armó cine la viajaron. alianza con Cedero, que ahí sí, paradójicamente sí dejaron lugar a los consejos del estratega de Javier Milei, pero están definidos a que la Libertad Avanza tiene que ser de puros. Bueno, ahí está el debate. ¿Los puros de quién? ¿De dónde vienen? Claro. ¿Qué trayectoria previa tienen? Digo, también estamos hablando de un armado que, si bien tiene a su cargo el Poder Ejecutivo Nacional, no tiene territorialidad para llenar cada casillera. Entonces ahí Santiago Caputo podría haber pegado un golpe en la mesa y decir, bueno, nosotros contamos con, con un conjunto de posibles dirigentes que puede ponerse a la cabeza o sumar en los armados territoriales. Bueno, nada de eso pasó. Pablo, Yo lo que y decía con la... Sí. en esto de los puros, ¿cómo lees las cabezas de lista de las dos principales secciones electorales, de la primera y la tercera? Porque ahí parece haber una estrategia un poco disímil de la Libertad Avanza, de poner una figura muy conocida, con gestión atrás, con un nombre, con un reconocimiento de su trayectoria al frente de un municipio como 3 de Febrero, como es Diego Valenzuela. Y en la tercera... te soy sincero, no me pude aprender el nombre de este comisario que va a ¿La encabezar. tercera es Mar del Plata? No, la tercera es donde iba a ir Cristina, es el sur. conurbano Ah, sur, Mar de la el Matanza, conurbano. boludo. Sí, La sí. Matanza y Sí, bueno, sí. toda la zona sur del El conurbano. comisario ex comisario. Ex comisario, claro. Pero bueno, ¿Cómo, Pablo? Bondarenko. Bondarenko. Pero ahí tenés un intendente muy conocido, con gestión reconocida, con nombre, que fue el primero en dar el salto a la Libertad Avanza, encabezando la primera sección electoral, y en la tercera, un desconocido absoluto. Digo, ¿cómo lees esto? Es muy interesante lo que planteas, Nico. Cuando analizamos un poquito lo que se podía venir en las listas, planteábamos, ¿no?, la posibilidad de triunfo de la Libertad Avanza tanto en la primera como en la tercera. Los distritos que tuercen la elección, siempre está siempre en el periodismo me suelen decir, nos va bien en la tercera, nos va muy mal en el interior, y siempre hay que ver lo que pasa en la primera. Es como la fórmula mágica, ¿no? En ese sentido, me parece que se juega el pleno de la Libertad Avanza con una figura conocida, con una figura que, está bien, no vamos a mencionar esos rankings de intendentes que se pagan, que son asquerosos. Son todos pagos, eso sí. Pero sí podemos presumir que por lo menos no es tan mala la imagen de Diego Valenzuela. Y que, como habíamos dicho antes, ya había pagado pleitesías, entrando antes de toda la diatriba electoral. Entonces, una forma de resarcirse con Valenzuela y empezar a mostrar que la Libertad Avanza tiene cuadros con territorialidad, fue pagarle con esta moneda. Ahora, nosotros lo que decíamos la semana pasada es, ahí puede ganar y todo va a ser pulgar para arriba.
pero ¿qué va a pasar en la tercera donde se presume que van a perder? Claro. Bueno, entonces también ahí era Pongan a un desconocido. Entonces la figura de un desconocido. No es esto que vos planteas, Nico, de la figura de un excomisario, no es menor dentro de lo que se juega el mensaje contra la inseguridad. Da la temática, da Exactamente. adelanto la temática con la que van a tratar de combatir en la tercera sección electoral, diciendo, mirá, nosotros tenemos un excomisario, nosotros sabemos lo que es la inseguridad, lo sufrimos en carne propia, etcétera, 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 más allá de que haya sido corrupto, ¿no? No, y además es como poner a jugar un poco la marca en sí y esta narrativa de la seguridad con una figura poco conocida para enfrentar a una peso pesado del peronismo, que en última instancia me parece que es como decir, bueno, y si perdés por paliza, como puede suceder, bueno, perdiste contra la segunda de la matanza. Con un desconocido. Claro, a eso sumale, ¿no? Nico, que seguramente, bueno, nosotros... no, yo voy a pecar de conspiracionista, pero ustedes no se imaginan que se vendrá algún caso delictivo el próximo mes en algún distrito de La Matanza que cope la agenda. Y siempre pasa sería muy raro, nunca sucede. No, tal cual. Siempre pasa en las elecciones que siempre, a ver, hechos delictivos hay siempre en todos lados. El tema está que siempre pasa en las elecciones bonaerenses, casualmente, en que se exacerba el interés mediático, exacto, en situaciones delictivas que por lo general pasan por debajo del radar. Porque todos los días pasan hechos delictivos en todos lados. De hecho, la provincia de Buenos Aires, en términos, por cantidad de habitantes, que se hace cada 100.000, el índice es una de las más seguras del país. No significa que no te pase nada, obviamente, porque tenés ¿cuántos millones de habitantes? 17. Entonces, lógicamente. Pero se sensibiliza más desde los medios de comunicación los casos de la provincia de Buenos Aires en los distritos que les interesan a ellos, justo siempre antes de las elecciones. Siempre pasa. ¿Se acuerdan? De hecho, perdón, las últimas elecciones había pasado también con un caso en Morón, había sido, no me acuerdo, que después se cambió el foco a último momento porque pasó otra cosa en otro lado que ya hizo que no puedan seguir dándole máquina a eso, pero no es que no sean importantes. Perdón, Pablo. Vendieron las PASO, o sea, los cierres de campaña de las PASO del 2023. Bueno, por eso. Pero sí, tal cual. Yo creo que esto de la Libertad Avanza llevando un ex comisario tiene que ver con eso. Y ahí también va a jugar mucho cómo el peronismo puede organizar su campaña, ¿no? Porque bueno, ahí hay también otra pregunta. Está claro que más allá de lo desconocido del candidato de la Libertad Avanza en la tercera y su conocimiento en la primera, hay un ordenamiento vertical inapelable por parte de Karina Milei ahí, y eso nadie se va a mover un centímetro del discurso que determine Karina Milei. En el peronismo, ¿qué va a pasar en la campaña después de lo que fue este cierre accidentado donde todos ganaron pero también todos perdieron? Bueno, donde ayer ya se conoció el spot y hablaban de el primer spot de Fuerza Patria. Hablaban de sumar fuerza, ¿no? De que lo primero que se aprende en el colegio es a sumar. Está bien, es un primer puntapié para, creo yo, bueno, decir, ya está, ya nos pusimos de acuerdo para intentar sumar en esta elección. Estamos todos adentro, a las trompadas, pero estamos todos adentro. La verdad que tuvieron bastante tiempo como para ponerse de acuerdo, así que espero que se hayan puesto de acuerdo, no solamente en los nombres, sino un poquitito en las líneas, porque la verdad que lo que fue el proceso de cierre, si quieren, desde el viernes, arrancando por el viernes, donde empezaron las tensiones fuertes, donde empezaron a salir intendentes del Movimiento Derecho al Futuro a decir, che, guarda que capaz que voy con boleta corta, como el caso de Juan José Musi en Berazategui. A mí me decían del armado del gobernador, bueno, no hay que exagerar mucho eso, es parte del juego, acá juegan todos, hay presiones de los dos lados, pero por lo bajo también había otros intendentes llamando al interior y diciendo, che, prepárense para ir con boleta corta. Digo, había una jugada muy fuerte del gobernador ahí diciendo, si nos cagan, nosotros vamos con la nuestra, con boletas cortas, lo cual hubiera sido un poco una catástrofe porque el reglamento de Fuerza Patria plantea que no puede haber listas colectoras. Esto quiere decir que
si había algún intendente que iba con una boleta corta en su distrito, tenía que ir por fuera Che, de ¿y Fuerza qué Patria. pasó con eso? Bueno, esa tensión escaló, el sábado siguió. Al principio la tensión venía con mucha fuerza en los municipios. Lapicera en mano de intendente, sabemos lo que sucede, ¿no? La lista la arma el intendente, el compromiso supuestamente era esto de integrar a todos los sectores. En la práctica eso no sucedió en ningún lado de la grieta peronista, es decir, donde gobierna el MDF, los intendentes excluían a la Cámpora y al resto de los actores de la lista, y en los municipios donde gobierna el cristinismo pasaba lo mismo. Esto escaló a niveles de, por ejemplo, no sé, el Movimiento Derecho al Futuro saliendo a denunciar proscripción en distritos como Moreno, donde gobierna Mariel Fernández, una aliada central de Máximo Kirchner, o en municipios donde no gobierna Fuerza Patria, por ejemplo Tigre, pero las listas las estaba manejando más el sector de Sergio Massa. Del lado del kirchnerismo decían, a nosotros no nos están abriendo nada, y estaban presionando al gobernador para que presionara a sus intendentes para que dejara entrar a la Cámpora, y los intendentes le decían a Kicillof, nosotros no lo vamos a dejar de entrar, y si nos presionan vamos con lista corta. Todo ese escenario era el sábado a la tarde, con epicentros en lugares como Morón, por ejemplo, donde el intendente Lucas Gui dijo, listo, yo voy con boleta corta. ¿Y qué pasó? Finalmente, bueno, eso escaló hasta que la tensión pasó a las listas distritales, regionales, digo, de las secciones de la electorales. concejala, bien. Claro, más hacia la noche, la tensión se empezó a depositar ahí, y empezaron a correr operaciones de todo tipo. Alrededor de las 7 de la tarde hubo un mensaje que a mí me lo desmintieron desde Gobernación, pero que existió, de Carly Bianco, ministro de Gobierno y armador de Kicillof, hacia los intendentes diciendo, preparen sus listas cortas. O sea, el escenario era prácticamente de O sea, a ruptura. vos te dijeron que no se mandó ese mensaje, pero vos te consta que se mandó ese Se mensaje. mandó. Se ¿Eso mandó. también pasó en Avellaneda, Nicolás? ¿Eso también pasó en Avellaneda con Ferraresi? Eso fue una bajada de línea del Movimiento Derecho al Futuro hacia abajo, que bueno, era parte de las negociaciones, era parte de estar listo por si se pudría el escenario. ¿Qué pedía el gobernador? De entrada pedía el 50% de las listas, lo cual, ahora si quieren lo podemos charlar para ver esto de quién ganó y quién perdió, era un poco una fantasía. No iba a pasar Kicillof de la nada de poner 0 candidatos en 2021 y 2023 a tener el 50% de todas las listas, por más intendentes que lo respalden. Es parte también de la negociación. Me parece que la amenaza de la lista corta y también pedir más de lo que sabes que te va a tocar es parte de una negociación y es parte de la presión de cualquier cierre de listas, por más virulento que se pueda poner. Más que nada, porque si vos querés conseguir en cualquier negociación de la vida, si vos querés conseguir, no sé, 5, y bueno, pedí un poco más. No, el tema pedí es que 8 para que te lo bajen. El tema es que no se destrababa. Sí. O sea, ese escenario lógico, lo leíamos todos, bueno, se están tironeando, están tensando, pero no se destrababa, pasaban las horas, vino este mensaje, un poco más cerca de las 9:30 de la noche, llegó un mensaje desde la Cámpora diciendo, bueno, está resuelto el tema de la cabecera de las listas, la primera y la tercera la va a encabezar Kicillof, o sea, el Movimiento Derecho al Futuro, pero el problema es que no se están poniendo de acuerdo en el Movimiento Derecho al Futuro en quién las tiene que encabezar, porque hay una discusión entre, decían, el team testimoniales y el team no testimoniales. ¿Son testimoniales al final, Catopodis y Magario? La de Catopodis te la puedo poner en duda, la de Magario sin dudas es testimonial, sin dudas. Pero bueno, ¿qué se está? Sí. No, sos vos mismo. Ah, perdón, me escuché un eco. Ahí lo que se estaba discutiendo es que Cristina está con una línea de no bancar las candidaturas testimoniales. Entonces, había una opción B dentro del Movimiento de Derecho al Futuro que podían ser candidaturas no testimoniales tanto para la primera como para la tercera. El caso de Federico Achával, intendente de Pilar, que podría haber ido en el lugar de Catopodis en la primera, y el caso de Mariano Cascallares, intendente de Almirante Brown, que podría haber encabezado en lugar de Verónica Magario. Eso lo presionaba el cristinismo. El gobernador se plantó, dijo,
de ninguna manera, nosotros no nos movemos de esta, se tensó, hasta que Cristina llamó a Kicillof, aceptó el pedido o el planteo de que las cabezas fueran Magario y Catopodis, y a partir de eso se pudo empezar a destrabar un poquito más la situación. Pero de ahí para abajo las listas eran un quilombo, entonces ¿qué pasó? Se cortó la luz. Qué No, casualidad. bueno, casualmente. No es que era un quilombo la lista, por eso se cortó la luz. Yo no estuve en La Plata, pero dicen que Vos enfrente... Ni pruebas ni dudas. Dicen que enfrente había ¿Estás luz. con la versión Santiago Caputo? No sé, dicen que enfrente Ay, había pero luz. Zeta, dejate de hinchar. ¿Cuándo La cuestión pasó es que eso? Julio Alac intercedió frente a la Junta Electoral de la provincia pidiendo una prórroga Sí. que en principio iba a ser hasta el las domingo a las 2 de la tarde. Sí. Pero a la justicia no le gusta trabajar los domingos, chicos. No le Entonces gusta les dijo, trabajar, punto. ¿saben qué? No, de hecho, perdón, el pedido de prórroga inicial era de 2 horas. Claro. O sea, era hasta las 2 de la mañana, que Del es una domingo, prórroga sí. más común. Sí. No las 2 de la tarde, las 2 de la mañana. ¿A la mañana? Sí. El Entonces domingo, digo. los chicos de la justicia la vieron y dijeron, muchachos, sigan discutiendo hasta el lunes a las 2 de la tarde, no hay problema. Se extendió todo, la rosca siguió. Ayer a las 12 de la noche todavía se estaba definiendo un lugar Me está en cagando. la primera sección electoral. O sea, a ese punto. ¿Y van a ir listas 4 o no, al final? Solamente se anunció una lista corta ¿Dónde? en el municipio de Mar del Plata, de General Pueyrredón, donde está Mar del Plata, que Gustavo Pulti ahí no terminó con su partido Acción Marplatense, no terminó cerrando y va a ir con una lista corta, pero en el resto de los distritos Bien. terminó pasando lo que era lógico, que los intendentes cerraron la lista. No incluyeron a sus adversarios internos en esas listas. Y bueno, después queda para analizar el reparto seccional, donde hay distintas formas de leerlo y de mirarlo. Pero de alguna manera yo leo en esta cuestión de los intendentes y de los municipios una cierta victoria de Kicillof, si se quiere, Bien. en el sentido de que sostuvo que los intendentes que lo respaldan, que son la mayoría, si uno mira a los intendentes cristinistas, los intendentes del Frente Renovador y los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro, la cantidad que tiene el gobernador atrás es bastante superior. Si sumás los otros dos espacios es prácticamente igual, pero propiamente el Movimiento Sí. Derecho al Futuro son más. Ujú. Y el gobernador les garantizó algo que hasta los cierres de listas anteriores era más dudoso, que ¿Qué es cosa? la lapicera la tenés vos y cerrás la lista vos. Bien. Y si tenés que ser sanguinario, podés ser sanguinario. Bien. Ahora va a tener que bancar esa parada el Sí. gobernador. Vamos a ver el clip del Movimiento Derecho al Futuro, que era el que mencionaba Coti recién. De Fuerza Patria. Un fallido. No me voy a acostumbrar igual, chicos, a decir Fuerza Patria. Fuerza Patria, vos Fuerza pensalo así. Bastante que Fuerza aprendí Patria. Movimiento Derecho al Futuro, muchos. Acababa de aprender el Acababa de MDF. aprender Movimiento Derecho al Puta Futuro, madre. que también lo sacaron hace cuánto, hace un par de Nada, meses. chicos. Y ahora me tengo que aprender Fuerza Patria, Unión por Sí. la Patria, Fuerza Patria, Bueno. el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, como quiera llamarlo. Ah, Vos sabés cuál es. Este es el video que compartió el gobernador, mirá. Sumar es lo primero que uno aprende en la escuela. Las cosas que más queremos se hacen y se defienden sumando fuerzas. Cada día, 17 millones de personas en esta provincia suman fuerza para seguir de pie. Cuando otros lo necesitan, sumamos fuerzas. Se vivió una catástrofe sin precedentes acá en Bahía, lo que han sido imágenes de heroísmo y de solidaridad, de fuerza. Sumamos fuerza para proteger nuestras escuelas. La educación abre caminos. Es muy importante que tengamos educación pública, que los chicos puedan tener una educación de calidad. Con toda, ¿eh? Eso. ¡Vamos! Nuestros hospitales, La salud pública es fundamental para los pacientes. Nuestro trabajo. sumamos fuerzas para que nos respeten, Para poner un límite. para salir adelante sin que nadie quede atrás. Cuando nos quieren robar lo nuestro, sumamos fuerzas. Frente a los que usan la fuerza contra los débiles, sumamos fuerzas. Para cuidar la dignidad, sumamos fuerza. Para defender nuestro futuro, sumamos fuerzas. Para defender la provincia, sumamos fuerzas. Cuando sumamos fuerzas, nos sentimos más fuertes.
Si nos unimos todos y damos por un mismo objetivo, eso nos da más fortaleza para seguir creciendo, luchando, ganando más derechos. Desde la provincia, desde cada barrio, desde cada esquina. Somos escudo, somos red, somos fuerza. Lo que más esfuerzo todos los días son los chicos. Defender nuestra Argentina, como siempre. Imagino una Argentina con menor nivel de crueldad, una Argentina donde haya lugar para todos, para todas. Porque la verdadera fuerza nace de sumar fuerzas. Ahí tenés entonces el video de Fuerza Patria que subió el gobernador con claro enfoque, ¿no?, en las actividades que se hicieron desde la provincia de Buenos Aires, toda la inversión que se hizo en escuelas, hospitales y el rol del gobernador, por supuesto. El lugar central del gobernador, que recuerden que había salido un video que había difundido el Frente Renovador con Fuerza Patria cuando cerró el frente. Massa lo subió. Sí, donde no aparecía nadie. Casi, bueno, y el gobernador tampoco. Hay un mensaje. Acá hay una también. Fotito de algunos de los aliados, ¿no? Pero es como así una fotito medio del pasar. Sí. No sé si hay algún masista, de hecho, en la imagen de algún Yo no momento vi del ninguno. video. Yo creo que no. Es un poco largo también. Bueno, ¿no? si quieren podemos ver cómo Sí, quedó el masismo, cómo quedó el movimiento Derecho al Futuro, cómo Dale, quedó veámoslo. el cristinismo. Me gustan Ahí los números. tenemos una especie de Excel medio complicadito, pero bueno, Es bastante sencillo. a modo gráfico sirve para plasmar un poco cómo quedaron estas tres grandes fuerzas. En la primera sección electoral, que sabemos, O sea, como, todo el distrito del norte. sí, como decía Pablo, va a ser la gran batalla en cómo salga el peronismo en la primera. Bien. Cuánto puede arrimar, incluso hasta si puede ganar. Y qué Que es la más diferencia. difícil. Claro, y qué diferencia saque en la tercera, ahí va a estar el resultado del peronismo. Bien. El comandante de esa batalla elegido es el ministro de Obra Pública de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Catopodis. Se discutía ese lugar ahí también con Achával. Responde al gobernador del movimiento Derecho al Futuro. En segundo lugar quedó Malena Almarini, del Frente Renovador. Ahí un pago al Frente Renovador justamente en la sección electoral en la región bonaerense que vio nacer al masismo, ¿no? Recordemos que ahí está la cuna del masismo. El tercer lugar quedó para el intendente José Cepaz, Mario Ishi, que esquemáticamente lo pusimos como de la cámpora. Hace muy poquito era uno de los integrantes del Movimiento Derecho al Futuro. Por eso, ¿se pasó para el cristinismo? Se dio vuelta hace Mira. poco cuando metieron presa a Cristina y empezó a insistir por el desdoblamiento electoral. A mí me hablan de él como un panqueque, así que bueno, ya hay que contarlo del otro lado. Perdón, ¿esto qué es? ¿Senado? Esto es Porque Senado. Ahí, Galmarini va para Senado. sí, exacto. Ahí abajo, en la línea amarilla, se ve un dato clave que es que se renueva en cada sección. De lo que estamos hablando ahora en la primera, se renuevan 4 senadores. O sea, perdón, 3 mete el primero, 1 mete el segundo. No. El peronismo renueva 4 senadores. Ah, ok. ¿Sí? Fuerza Patria tiene que... En una elección donde el peronismo Pone en no... juego pone en 4 juego, bancas de exactamente. senadores. Ah, bien. Donde no retroceda el peronismo de la elección que hizo en el 2021... Entran hasta Entran Mónica hasta Macha. 4, sí. Bien. Mónica Macha, que entra también por el armado cristinista. Y ahí había una Y discusión... perdón, si Catopodis es testimonial finalmente, no lo sé, pero si es testimonial, él cede su banca, Claro. entraría el que está debajo. Exactamente, y ahí diste Y ahí Kicillof se queda sin. diste en la tecla, porque me dicen por un lado que no sé si hay muchas ganas de que Catopodis continúe en el ¿Ministerio de Obra ministerio. Mira. Dicen que prometió muchas obras que no se terminaron concretando. Mira. Dicen que camina la provincia con los recursos del ministerio para hacer un poco su campaña también a 2027. Entonces, un poco la idea es que asuma. Además, el quinto lugar, que ahí estaba planteado como una disputa entre Alberto Descalzo, exintendente de Ituzaingó, padre del actual intendente, y Leo Grosso, Bien. que es del movimiento Evita y aliado de Máximo Kirchner, se resolvió ayer a cerca de la medianoche, me decían. Finalmente quedó Leo Grosso, por lo tanto, Bien. si Catopodis, como decías bien, no asume,
no queda el movimiento Derecho al Futuro representado Bien. por la primera sección electoral en el Senado y Catopoy le estaría dando su lugar a Leo Grosso, que Bien. es el que hace la interna a Moreira en San Martín. O sea, le estaría dando su lugar directamente a su adversario interno. Bien, segunda. Segunda, encabeza Diego Nani, intendente de Exaltación de la Cruz, del Movimiento Derecho al Futuro. Después está Evelyn Flores, de la Cámpora, funcionaria de San Nicolás. Y Carlos Puglieli, del Frente Renovador. En el cuarto lugar se renovarían también 4 bancas. Le pagaron a Grabois con la candidatura de Cintia Romero, que ya está en la legislatura actualmente. O sea, le respetaron ese lugar a Grabois. La tercera, la gran sección electoral igual mientras, perdón, del chicos, peronismo. volvamos, Sí. que no me gusta tener un Excel tanto tiempo, a mí personalmente, a mí. Así lo va contando. En la tercera, Pablito. vamos rápido porque Nico. son un montón. Tendrían que renovar 8 bancas Sí. el peronismo. Sí, resumámosla. Sí, en Porque ya una estamos buena elección casi a las podría 10. entrar alguno más. En 18 bancos ahí. Sí, fundamentalmente los primeros lugares son los importantes, encabezando Verónica Magario, pero del Movimiento Derecho al Futuro, claramente, pero el segundo y el tercero se quedaron para nombres fuertes de la Cámpora. Facundo Tignanelli, Fuerte. Que actual... renueva, tiene que renovar. Sí, tiene que renovar. Había una discusión ahí de si podía o no renovar porque entró como suplente, pero al mismo tiempo acumula un par de mandatos. Bueno, al parecer va a poder presentarse. Presidente actual del bloque de diputados en la legislatura provincial. Y ahí la sorpresa fue la inclusión de Mayra Mendoza, con una línea muy fuerte de que Mayra asumiría su banca y esta no sería una candidatura testimonial como sí la de los candidatos del Movimiento Derecho al ¿Quién Futuro. queda en Quilmes? Si ella Eva fuera Mieri. a la Eva Mieri, la que fiesta estuvo asumiera, procesada, sube claro. Eva Mieri, exactamente. Claro. Que es la presidenta del Consejo Deliberante Claro. y que estuvo presa injustamente hace poquito por el escrache a Spert. Bueno, Bien. para Resumir acelerar, rapidísimo, resumiendo, rapidísimo. de los 29 lugares entrables, ¿sí? que había en disputa y que en un esquema inicial se discutía que podían ser 11 para el gobernador, 11 para la Cámpora y 7 para el Frente Renovador, de los que deberían entrar, si se repite la elección del 2021, quedaron 14 para el cristinismo, Sí. 9 para el gobernador y para el Movimiento Derecho al Futuro y 6 para el Frente Renovador. Si vos mirás ese número decís, ganó Máximo Kirchner. Ahora, si vos decís, el gobernador tenía que renovar 6 bancas y pasa a tener 9. En el último cierre no puso a nadie y ahora puso a 9 entrables. La Cámpora o el cristinismo como tal tenía que renovar 15 lugares y se quedó con 14 entrables. Y el Frente Casi. Renovador tenía que renovar 6 y se quedó con 6. Ahí podés decir, bueno, el que más creció Empataron, digamos, claro. de alguna manera y el que más crece es Kicillof. Sí. Entonces, en esa disputa, por eso digo, los números dan Pero para... hay algunos que capaz pueden ser testimoniales, entonces después se Claro. bajan. Ese es el Exacto. tema. Y después le ceden a el que está debajo. Exacto. Después está la Quizás ese es el lectura acuerdo. de las primeras candidaturas, sobre todo en las secciones electorales más fuertes. Kicillof se quedó con el conurbano, el territorio núcleo del kirchnerismo. Lo van a encabezar 2 dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro, Bien. pero el cristinismo se quedó con 5 cabeceras de las 8 secciones electorales. Kicillof no aceptó el pedido de Cristina y sostuvo a Magario. Digo, hay lecturas posibles de todos los colores. Me parece a mí que de alguna manera ganaron todos porque se logró un cierre en el que todos tienen su relato, pero de noviembre para adelante la cosa va a estar complicada. El tema está que si fue todo este quilombo, Pablito, Nico y Coti, si fue todo este quilombo, y con esto cerramos, para las elecciones provinciales, ¿qué va a pasar en las nacionales? ¿Qué piensan? Dígame esto y ya cerramos el bloque. Pablo. No te escucho, Pablo, ¿eh? No le escucho, no sé si está muteado él. A ver. Ahí ¿Tenés está. otra hora para hablar de la elección de los No, diputados nacionales? tenés 10 segundos.
Yo no sé qué va a pasar, así que le paso la pelota a mis compañeros. Me encanta. 10 segundos. Yo te voy a decir 2 cosas que seguro van a pasar. Dale. El cierre no va a ser en La Plata, como fue esta vez, por primera vez desde 1999, y Eduardo Duhalde, que un cierre bonaerense no era en la gobernación en La Plata, seguramente vaya a ser en el PJ o en algún lugar donde decía Máximo Kirchner, y Mateu. Juan Grabois va a presionar hasta último momento diciendo que si no le dan la cabeza de la lista va por afuera. Esas 2 cosas van a pasar seguro. Después cómo cierran, no lo sé. Coti, ¿qué pensás? Creo que va a ser un caos como cualquier cierre, pero que también este preludio, si se quiere, y este cierre en la provincia de Buenos Aires quizás salda algunas discusiones que no se tengan que tener más adelante. Puede ser. Ojalá. Pablito, gracias por esta intervención. ¿Te operaron? Sí, me operaron, así que ahora estamos de reposo. ¿Salió bien? Le mando un saludo a los médicos que me ayudaron el fin de semana, se pasaron, y ahora a descansar y mirar un poquito, llenarme un poquito de toda esta rosca. Bueno, me alegro, Pablito. Te mandamos un abrazo grande y pronta Cuídate. Recuperación completa. Gracias. Un abrazo. Pablito, entonces, Esquivel, Nico también lo tuvimos acá. Quédate igual, quédate, No me Coti, quedo. vos también quédate, por favor. Estamos hasta las 11 a.m. haciendo Sin Estado por Diagonales. Quédense ustedes también. Vos, Jimmy, también quédate, Vos, Moisés, también. Toby, también quédate. Che, muy bueno este primer bloque, me encantó porque estuvo completito donde analizamos todo. Espero que a ustedes también les haya gustado. Nos dejan comentario en YouTube, nos dejan comentario en Twitter y se quedan ahí del otro lado porque estamos una horita más. Antes, este consejo. Ante la llegada del frío, es